Yo me llamo Sergio Abad Gallardo, mis abuelos fueron españoles y bueno, nací francés y tengo un empleo de arquitecto, de funcionario. Ingresé a masonería hace unos 30 años y me quedé casi 24 o 25 años antes de quitarla porque encontré el camino del Cristo. Y ahora, bueno, he escrito un libro en Francia que ha sido traducido y publicado también en España por Libros Libres. Y aquí vengo a Madrid para hablar de esto. Me parece que es una religión sectaria. Yo podría decir eso así. Bueno, no sé cómo consideran las sectas en España, pero en Francia hay un instituto que da títulos de sectas a algunas instituciones y a otras no. Lo que puedo decir es que en Francia la masonería no está considerada como una secta, pero también las direcciones, las personas que se ocupan de ese instituto, son masones. Entonces es muy difícil de juzgarse sí mismo. No podría decir que es una secta, pero tiene cosas que parecen un poco sectaria porque ¿qué es una secta? Es un grupo humano que no incluyen las personas que no conocen, por ejemplo. Y eso es lo que pasa con la masonería, porque si usted quiere entrar en la masonería, tiene usted que ser cooptado y tras varias pruebas y luego no se permite a ningún profano entrar y ver lo que se pasa en los secretos masónicos. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que tiene algo de sectario. Muchas personas piensan que la masonería proviene de una cultura o un origen muy antigua, antes de los pirámides, por ejemplo, pero se refiere mucho a los pirámides, se refiere también a las personas que construyeron las catedrales que se llamaban masones libres, y de eso piensan algunas personas que de masones libres se pasaron a libres masones, francos masones. Y luego también se trata de orígenes templarias, pero todo eso es falso. La masonería en realidad empezó en 1717 en Londres. Fue creada en esa época. Y luego llegó en Francia y en Europa en 1728. Entonces la masonería tiene su origen en el siglo XVIII. Lo que dice, por ejemplo, muchos autores es que la masonería nació en esa época del siglo XVIII y cogió muchos símbolos a la ideología o la religión de las pirámides egipcias, de los masones que construyeron las catedrales y que aún siguen existiendo hoy, que se llaman en Francia compañeros. Pero ellos son únicamente personas que no tienen nada que ver con la masonería, pero son compañeros que construyen o que hagan obras con sus manos. Y bueno, es parecido, pero no es la masonería a cual pensamos nosotros. Entonces, todo eso de hablar de origen egipcias, de Edad Media, todo eso es falso. Yo no soy el solo a decirlo. Hay muchos históricos y también históricos que son masones que dicen y confirman lo que estoy diciendo. En la obediencia en la que fui, que se llama el derecho humano, que es una obediencia mixta, hay muchas cosas que han sido cogidas bueno, tengo palabra francesa, me cuesta un poco decirlo en español, en la cabal judía, que son misterios religiosos muy ocultos de la religión judía. Hay también alquimia que proviene de los musulmanes. Hay también referencias a la Biblia católica.
y también muchas cosas esotéricas. Entonces, se puede uno equivocar porque, por ejemplo, yo cuando fui iniciado oí frases que provenían de la Biblia. Por ejemplo, en las pruebas, que son tres, hay 3 viajes y que se terminan todo con una frase que hace referencia a la Biblia. Por ejemplo, busca y encontrarás, pega a la puerta y te abrirán. Y luego se puede equivocar uno pensando que la masonería tiene un fundamento religioso cristiano y eso tampoco es verdad. Lo que pasa es que la masonería es una religión con sus dogmas propios y entonces no es compatible con la fe católica o la fe musulmana o la fe judía, por ejemplo. Hay muchas razones que yo intento comprender y expresar en el libro, y hay otras que no están en el libro, porque la masonería es algo de muy complicado y me hubiera faltado 3 o 4 libros, pero yo no soy Santo Tomás para hacer una toma. Pero podemos decir ahora algunas cosas que tienen, por ejemplo, sus dogmas masónicos, aunque ellos prefieren decir que no hay dogma, pero yo digo al contrario que sí, y pienso hacer la demostración en el libro que sí hay dogmas más masónicos. Por ejemplo, dicen que el masón está buscando y ayudando para la felicidad de la humanidad, pero no se sabe de qué felicidad se trata. En la doctrina católica hay una doctrina social de la Iglesia y de eso sabemos de qué hablamos, pero la felicidad masónica no se sabe. Hay que ser masón y buscar un poquito para comprender que es una filosofía hedonista. Y la felicidad, según los masones, es hacer lo que cualquiera quiera hacer. Es hedonista completa. Entonces es un dogma. Además, por ejemplo, y el más importante dogma que hay en masonería es decir que no hay dogmas para buscar y quizás encontrar la verdad. Entonces, el masón dice que primero no hay dogma para buscar la verdad. Al contrario, un católico va a decir que la verdad está enfrente de él cuando mira al Cristo. Porque Dios nos reveló la verdad, el camino y también la vida. Y esa verdad proviene de Dios, no proviene de nosotros. Los masones, con su dogma de la verdad, buscan la verdad adentro mismo del iniciado. Y tienen una palabra que se llama vitriol, B-I-T-R-I-O-L, vitriol, que es una fórmula alquímica, que quiere decir en latín visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Quiere decir en castellano, visita el interior de la tierra y rectificando vas a encontrar la piedra filosófica. Es decir, que el iniciado busca al interior de él mismo y trabajando con símbolos herméticos ocultos va a descubrir el camino de la verdad. Ya se ve que el dogma de la masonería es buscar la verdad por sí mismo, que no tiene nada que ver con una revelación divina, y con el católico es todo el contrario. Y también con decir que no hay dogma, es un dogma en sí mismo. Porque buscar la verdad diciendo que no hay dogma posible es un dogma, es una afirmación dogmática. Entonces, los dos caminos son tan distintos que es incompatible creer los dos. Porque si yo soy católico tibio y masón tibio, entonces puedo ser los dos al mismo momento. Pero eso no es no es un camino. Es como una persona que se ve 2 caminos pero no coge ninguno de los dos. El que se tenga fe en Dios como un católico fervente y al mismo tiempo está en la masonería,
de manera auténtica no puede caminar en dos caminos que son incompatibles, se cae. Yo pienso, los masones dicen que hay masonerías distintas, pero yo pienso que hay una ideología masónica con varias tendencias, vamos a decirlo así. Para decirlo rápidamente, hay dos tipos. Hay un tipo de masonería deísta, que se refiere en una cosa divina que no se sabe lo que es, pero para ingresar a esta clase de masonería hay que creer en Dios. Pero ese Dios se llama, lo llaman ellos el gran arquitecto del universo. Y puede ser el Dios de los musulmanes, el Dios de los católicos, el Dios de los judíos o el Dios de los ateos, que es el espíritu humano, tal vez. Mientras tanto, los ateos no están aceptados en esa masonería. Pero yo no puedo conseguir que Dios sea múltiple. Hay un Dios solo y no se llama el gran arquitecto del universo. Y hay otra clase de masonería que dice a sus adeptos que pueden creer a lo que quieran. Entonces, podemos todos hablar con personas de filosofía, de ideología, de religión diferente. Podemos hablar con todos esos. Pero no se puede seguir una religión con personas tan diferentes. Yo cuando voy a rezar, no puedo rezar en una mezquita. Bueno, yo visito a personas que están enfermas de todas las religiones o que no tengan religión. Personas que se están muriendo. A veces visito musulmanes. Rezo porque se están muriendo y rezo con la familia. Pero la familia reza en árabe, reza en el Corán y yo rezo como un católico. No se puede mezclar las dos. Y esa segunda clase de masonería que dice a sus adeptos, si tú crees en Dios y no quieres en Dios, eso no es posible. No se puede caminar así para buscar la fe y el salvamento. Mientras que tengo que decir también que cual que sea la clase de masonería, no hay creencia en el salvamento. Hay únicamente deseo de creer o de hacer, más o menos, de hacer ya no tengo la palabra, la felicidad. Es diferente, felicidad y salvamento es totalmente diferente. Es difícil hacer comprender a, como se llama, profanos, lo que es la ideología masónica, porque es muy turbia. Todo eso está convuelto de secreto y los masones ellos mismos tienen dificultades. Es una cuestión de grado de iniciación. Por cierto, la persona que está aprendiz no sabrá hablar de lo que es el secreto o no sabrá hablar de la ideología. Mientras tanto, los rituales masónicos le trabajan la mente, influyen en su mente. Y esa ideología está siempre trabajando. Hay que ser por lo menos maestro y además alcanzar los altos grados para comprenderlo un poquito. Para resumirlo, a mí me parece que la ideología masónica, si se refiere, por ejemplo, al grado 30 de los altos grados, es destruir lo que existe para hacer un mundo mejor, un mundo utópico, porque ellos se refieren a lo que llaman la utopía. La utopía la consideran como algo que existe, que no es posible ahora, pero mañana sí podrán. Por ejemplo, es el caso de el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual, y ellos mezclan estas leyes que algunas han, por ejemplo, la ley sobre la desaparición de la esclavitud, es una ley que a un momento era una utopía y se puso verdad. Ellos mezclan esas leyes con otras leyes sociales como el matrimonio homosexual, pero no es igual. Y de eso cogen una conclusión diciendo que lo que no existe hoy se podrá mañana. Y hacen obras, rituales,
y sociales también para que esas cosas sean posibles. Entonces la ideología es poner bajo todo lo que las religiones han puesto en el mundo para poner su orden propio. Y para terminar en ese tema, ellos se refieren, hablando de lo que es la ideología y la religión masónica, se refieren a lo que se llama una tradición primordial, que es algo un poco oscuro, que parece ser como la revelación de un Dios, pero no está revelada. Es algo como un espíritu muy potente, como un magnetismo, una fuerza cósmica, que el hombre no lo entiende mucho, pero siente que existe. Y ese hombre va iniciándose poco a poco para transformar la sociedad. Pero lo problemático es que ellos se creen de tener la verdad, y su única verdad es la suya. La única verdad es la verdad masónica. Entonces, hablando de la tolerancia en cual se refieren ellos son muy tolerantes, sí, pero con sus ideas propias. Muchos, sí. Yo no puedo hablar mucho de lo que pasa en España porque, bueno, aunque mis abuelos fueron españoles, yo he venido aquí únicamente de vacaciones, nunca he vivido. Pero siento trastornos y cosas que se pasan bajo de lo que se ve. Porque, bueno, conozco demasiado la masonería y la influencia de los masones y de la masonería en Francia para ver signos en cuales se detecta la acción masónica detrás de las leyes y detrás de la acción política. Voy a hablar de la Francia. Entonces, desde que François Mitterrand fue presidente, los masones franceses cogieron mucho poder, principalmente el Grand Orient de France, que es la obediencia la más importante, que tiene casi 50.000 masones en Francia. Hay que saber que los masones son bastante elitistas, porque yo no he encontrado muchos obreros en masonería. Son personas que tienen trabajo socialmente un poco alto. Hay muchos políticos y, por ejemplo, hay que saber que en el Parlamento francés hay una fraternidad parlamentaria que tiene 400 adeptos que son masones, que son altos funcionarios, y que son también políticos. Hay 150 políticos en esta parlamentaria. Y son los parlamentarios, me parece, entre diputados y senadores, casi 600 o 650. Es decir que 20 o 25% de los políticos franceses son masones. Eso no sería un problema si no había el secreto masónico, porque lo que pasa es que cuando hay una ley social, como el aborto, como la eutanasia, esos diputados van a votar no como representante del pueblo, de la población, no como representante del partido de derecha o de izquierda o del centro, pero sino como masones. Y lo dicen, hemos votado, por ejemplo, hace poco, un proyecto de ley sobre la eutanasia. Parlamentarios varios dicen, hemos votado con nuestra conciencia y no con nuestra ideología de derecha o de izquierda. Yo lo traduzco como fui masón, lo traduzco como un voto masónico. Y yo no lo digo precisamente porque no lo he vivido cercano del Estado, pero hay un periódico muy famoso y muy serio que se llama Le Figaro en Francia, y un periodista dice que el gran maestro del Gran Oriente, a la época de François Mitterrand, cogía su teléfono y casi le daba órdenes a algunos ministros masónicos. Y ahora también en el gobierno de François Hollande, con Jean-Marc Ayrault y luego con Manuel Valls, también hay muchos masones. En el gobierno precedente de Ayrault, tres ministros sobre 4 que tenían un poder muy importante del Estado eran masones.
y lo demás de todos los ministros son casi 1/3. Y esas personas, como por ejemplo Christian Taubira, como Vincent Peillon, como Manuel Valls, cogen la ideología masónica porque ellos creen en esto y tratan de ponerlo en el medio social, en la vida francesa. Y eso pienso que llega también aquí en España, leyendo periódicos hace 3 o 4 días que estoy aquí. Cuando estoy leyendo algo de política, veo la influencia masónica bajo los artículos. Se puede que en el mundo sea así. Y bueno, pensando que hay una ideología masónica que quiere imponer sus ideas en el mundo, puede ser. Lo que yo puedo decir es que como hay muchos políticos que son masones, hay un movimiento, tratan esas personas de imponer sus ideas, que eso es antidemocrático. Hay dos maneras. La primera, la más difícil, escribir a la Federación Nacional, pero eso es muy difícil porque no lo conocen. Y en la masonería, el facto de conocerlo es muy importante porque le están siempre observando. Usted tiene probablemente amigos que son masones y usted no lo sabe. Entonces, el más fácil, pero eso es como una casualidad, porque yo no creo en la casualidad. Una persona un día, que es su amigo, viene y le dice: hace 2 o 3 años que nos conocemos, yo soy masón. Es que eso le interesa. Es una cooptación. Y luego él va a garantizar que usted puede ser un buen masón. Además, hay 3, ¿cómo se dice? Enquete. Investigaciones. Hay 3 investigaciones de 3 personas diferentes que van a tratar de saber quién es usted y si la masonería puede traerle algo, o si, más importante, usted puede traer algo a la masonería. Entonces, la mejor manera de ingresar es esta. No sé precisamente lo que la masonería espera. Pensando en lo que yo he vivido, me parece que espera personas que puedan ser influentes, que puedan también mejorarse en el sentido masónico únicamente. Porque, por ejemplo, yo nunca he visto una persona católica fervente que va a misa cada 2 días o cada día, o por lo menos cada domingo, ingresar a la masonería. Porque aunque digan ellos que no importe que se crea o que no se crea en una religión, es importante que puedan ellos coger personas que se encuentran lejos de la fe. Porque la obra de la masonería, su obra principal, es alejar a las personas de su fe personal para ingresar a lo que se puede llamar la creencia o la fe masónica. Entonces, lo que espera, me parece, es esto: es la posibilidad para una persona de coger por sí mismo la ideología masónica y traerla fuera del templo. Entonces, influir en la vida social. En práctica, en teoría es muy fácil. Se escribe una carta al venerable maestro y él le manda 2 o 3 maestros para discutir para saber si la idea de quitar la masonería es cierta o no. Bueno, cuando se confirma, entonces se puede ir. Pero eso es teoría. En verdad, en práctica, yo me fui de la masonería y perdí todos mis amigos, porque ya se comprende que amigos no hay muchos en la masonería. Hay hermanos, hermanas, pero las amistades en masonería son amistades de lucha de poder interna para conseguir el poder masónico. Por cierto, se guardan 3 o 4 o 5 personas que son amigos, pero
se da cuenta uno que cuando se va de la masonería, las relaciones se van poco a poco distendiendo y ya no existe más porque no se comparte mucho con esas personas luego, porque ella sigue en su camino y usted otro. Lo que yo puedo decir es que los trastornos se pueden parar ahí, pero en ese caso también se pierde la posibilidad de apoyo profesional, económico y político también. Además, cuando un masón hace como ha hecho Maurice Caillé, que ahora es un amigo mío, o como yo, de escribir un libro dentro del cual dice todo lo que es la masonería, y sobre todo para ellos es un crimen mayor decir que no es compatible ser católico y masón y demostrarlo también. Eso lo ven muy mal y no les gusta. Entonces yo recibí insultos públicos en blogs de periódicos a donde se trataba de mi libro. Recibí también indirectamente amenazas. Y Maurice Caillé, por ejemplo, tuvo amenazas de muerte.